Bienvenidos a la Iglesia de la Red, yo soy el pastor Ricardo Ortega y te doy la más cordial bienvenida el día de hoy. Hoy tenemos un mensaje muy importante y tiene que ver con cómo ser salvo. Para eso tenemos que ir a la Biblia, para que en la Biblia sea la que nos habla directamente y que nos diga qué es la salvación. Pero primero vamos a ver por qué necesitamos salvación. Necesitamos salvación de acuerdo a lo que dice Génesis en el capítulo 1, versículo 27. Primero, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Vamos a ver lo que dice Génesis 1:27. Dice Génesis: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora sabemos que la historia de Adán fue que pecó junto con Eva y que los dos son una sola carne. Y al ser son los dos una sola carne, es decir, que los dos pecaron, aunque Eva fue la que transgredió, fue la que fue engañada, pero el marido también recibió el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal y comió de él. Pero como este hombre murió espiritualmente, fue separado de la gloria de Dios, vamos a ver qué es lo que sucede, que nosotros, al venir de la descendencia de Adán, de acuerdo a lo que dice Hebreos 9:27, va a venir un juicio para todos nosotros. Vamos a verlo, y esto está en Hebreos 9:27, y dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así que hay una ley establecida por el Señor, que dice que está establecido que una vez, que mueran una sola vez los hombres, y después de esto un juicio. Y cuando viene un juicio, nosotros lo sabemos que cuando hay un juicio se va a juzgar algo. Y eso tiene que ver con el pecado de Adán, el pecado que nosotros traemos por naturaleza, la naturaleza caída de Adán. Vamos a ver lo que dice Romanos 5:12 en cuanto a esto. Vamos a tener muchos versículos el día de hoy porque queremos dejar clara toda la información acerca de lo que es la salvación, por qué necesitamos salvación y por qué murió Cristo por nuestros pecados. Porque todo nos lleva a Él, de manera de que le pudiéramos dar a Él toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Vamos a ver lo que dice Romanos en el capítulo 5, versículo 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, lo que habíamos comentado al principio, que pecó Adán y Eva. Y dice: por tanto, como el pecado entró por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Así que entraron dos cosas: entró el pecado y entró la muerte con el pecado de Adán. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que estamos separados, apartados de la gloria de Dios. No tenemos una relación con Dios, no podemos tener una relación con Dios. Hay religiones, hay sectas, hay falsas doctrinas que enseñan que todos los caminos llevan a Dios, y eso es una mentira de acuerdo a lo que dice la Biblia. Dice que todos pecamos, todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos separados de Él, y que la paga del pecado es muerte. Aquí vamos a ver esto dentro de un momentito a qué se refiere este pecado de muerte. Dice que más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay una esperanza para todos los que nosotros no venimos a Cristo y que no conocemos nada acerca de la Biblia. Hay una esperanza para que nosotros podamos tener una relación con Dios, y eso es importante. Hebreos 9:22 dice lo siguiente: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Es decir, en el Antiguo Testamento había sacrificio de animales
para poder expiar los pecados. Ahora cuando vino Jesucristo a nosotros, cuando estuvo en este mundo, cuando vino Dios a estar con nosotros, Él derramó su sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso Él tuvo que derramar su sangre en la cruz. Vamos a continuar leyendo porque es importante que comprendamos toda la información que tenemos para que podamos ver claramente la salvación. Hechos 3:19 dice lo siguiente: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que son dos cosas: arrepentíos y convertíos. En nuestro canal tú podrás ver qué significa convertirse y qué significa ser santo. Son procesos muy interesantes que te recomiendo que veas para que tú puedas comprender a qué se refiere convertíos y arrepentíos. Dice aquí que para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso, pues, cuando nosotros recibimos un refrigerio en un tiempo que estamos con hambre o con sed y recibimos ese vaso de agua o ese refresco o esa comida que necesitamos, nos refresca y nos hace sentir muy bien. Así que mucho más es ahora esto, porque estamos hablando de la salvación de nuestra alma, y nuestra alma se puede gozar y pueden venir tiempos de refrigerio, es decir, tiempos felices que van a venir a nuestra vida. Gálatas 3:8 dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que esto es algo que el Señor había previsto desde antes, porque dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, es algo que estaba ya previsto por el Señor. Y la Escritura lo dice. Así que por la fe nosotros vamos a ser justificados. Dice aquí: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano, o sea, le avisó antes de tiempo a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, todas las naciones. Es decir, que fue una promesa que le dio a Abraham, pero era para todo el mundo. No solamente para el pueblo de los judíos o para el pueblo de Israel, sino para todos nosotros. Y eso es interesante saberlo y comprenderlo. Ahora vamos a ver qué dice Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta es una manera muy clara de cómo nos habla el Señor. Lo voy a repetir: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Como leímos hace un momento, la muerte pasó a todos nosotros y estamos muertos. Así que por eso el Señor es la vida. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos a continuar. En 1 de Juan 5:10 al 12 dice lo siguiente: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que cree en el Hijo de Dios, es decir, el Señor Jesucristo, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Es decir, el que no cree a Dios le dice a Dios prácticamente que es un mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Que Dios ha dado acerca de su Hijo quiere decir que Dios es testigo. La palabra testimonio, como lo hemos venido enseñando, significa testigo. Así que el mismo Dios es testigo de que tenemos la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y este es el testimonio, versículo 11.
que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Para que nosotros podamos tener la vida eterna, para que nosotros podamos recibir el don de salvación, necesitamos venir al Evangelio. Y el Evangelio se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. Vamos a leerlo, 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio, que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Era el apóstol Pablo que estaba hablando a la iglesia de Corinto. Dijo el primero, además os declaro, hermanos, el Evangelio, que os he predicado, en el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Dos cosas, recibir y perseverar en el Evangelio. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Otro punto importante es retener, es mantener en nosotros el Evangelio. Es decir, que nosotros tenemos que cuidar el Evangelio, que tiene que ser parte de nuestra vida. Es algo importantísimo porque dice que debemos recibir, perseverar y también retener el Evangelio. ¿Por qué dice que sois salvos si no creísteis en vano? Porque cuando nosotros no retenemos eso y nos olvidamos del Evangelio, entonces podemos perder de vista el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Y es importante retenerlo, mantenerlo siempre en nosotros, porque nosotros amamos a nuestro Señor Jesucristo y de esa manera nosotros podemos venir a tener en nosotros mismos ese evangelio, ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Continúo en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Dice el apóstol Pablo que primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Lo primero que recibió el apóstol Pablo fue el Evangelio. Lo retuvo, lo recibió, perseveraba en él y lo predicaba el apóstol Pablo. Así que el Evangelio dice, lo voy a repetir, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Ahora, ¿en qué tenemos que creer nosotros cuando nosotros venimos a esta palabra? Primero nosotros debemos comprender lo que dice el capítulo 1, versículo 17 de Efesios. No es cierto, es Efesios 1, 13, 14. Que es importante que nosotros podamos comprender el trasfondo de lo que es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es algo que nosotros tenemos que guardar en nuestro corazón, porque esto es lo que nos da la salvación. En Efesios 1, 13 y 14 dice lo siguiente: en el cual también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, primero dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? El evangelio. Dice, el evangelio que os he predicado, dijo Pablo. Así que la palabra de verdad es el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en el evangelio, en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, que quiere decir que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Efesios 2, 8 y 9 dice
Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que por gracia es un regalo de Dios inmerecido. Esa es su traducción de acuerdo al diccionario bíblico. Dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. El medio es la fe. La fe es creer en el Evangelio, lo que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros, de que Él pagó por nuestros pecados. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. El regalo que Dios nos da es la vida eterna, la salvación. Dice, por gracia sois salvos, pues es don de Dios. ¿Por medio de qué? De la fe. No por obras para que nadie se gloríe. Es decir, que yo no puedo hacer nada, y ni ir aquí, ni ir allá, ni arrodillarme, ni nada, porque es un regalo de Dios, inmerecido. Y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque nosotros podríamos decir en cierto momento, pues yo me porté bien, yo hice esto, yo di aquello, yo que entregué mis bienes, etc. Y Dios no estaba pidiendo eso, sino que entregaras tu corazón, para que tú vinieras a reconocer que tú no puedes hacer nada y que es un regalo inmerecido y que es gratis. Así que no son por obras, sino es por la fe. Y la fe es creer. Capítulo 1 de Primera de Timoteo, 2:6 dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, por lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Es decir, que el Señor Jesucristo vino a ser nuestro rescatador, nuestro Salvador. Y la palabra Jesús significa Salvador. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, por todo el mundo. El Señor dice en su palabra que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Es decir, que llegó un tiempo en que había testigos de que esto era así. En quien tenemos redención por su sangre. Leímos al principio que sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Dice, en el cual se dio a sí mismo por rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su tiempo, a su debido tiempo. Efesios 1:7 dijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La gracia del Señor. La gracia es el regalo, porque por gracia somos salvos. Primera de Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primero, Cristo derramó su sangre. Ese fue el pago que dio, porque habéis sido comprados por precio. El precio fue su sangre. Ahora, dice el Señor, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque estábamos diciendo en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Por eso es importante cuando nosotros venimos a la palabra tener todos los versículos que se relacionen, y hay mucho más, hay un montón de enseñanza en cuanto a la salvación. Así que esto es poco realmente de lo que podemos hablar acerca de la salvación, pero la idea es dejarlo de una manera clara y también que no sea tediosa para ti que nos ves por primera vez en este canal. Efesios 1:13 y 14 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Es decir, que cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, nosotros venimos a ser sellados por el Espíritu Santo. Y ser sellados por el Espíritu Santo es como cuando tú tienes un recipiente y está sellado, no le entra nada. Así que, o en el Antiguo Testamento, a veces las cartas que escribían eran selladas con un sello en particular. Por ejemplo, los romanos utilizaban ese tipo de sellos con un anillo principal que manejaban ellos. Capítulo 14, versículo 14 dice: que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora, ¿cómo ser salvo? Entonces, la respuesta es muy sencilla: es creer en el Evangelio, es creer en el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, es recibirlo, es guardarlo, es perseverar en él y nunca olvidarlo, porque es parte de nuestra salvación, es el regalo que Dios nos da. Y cuando nosotros tenemos un regalo, nunca, normalmente un regalo llega a un tiempo en que ya lo tienes que desechar porque ya se echó a perder, pero esto es un regalo que es eterno, es una vida eterna en Cristo Jesús, así que es un regalo que dura por siempre. Y un regalo, cuando nosotros lo recibimos y lo guardamos hasta que se echa a perder. Pero imagínate, recibir el don de la vida eterna es un regalo que va a durar por toda la eternidad. La manera de recibirlo, dijo, hay un capítulo en Hechos, en el capítulo 16, en el versículo 31, donde el apóstol Pablo se encontraba detenido y un hombre de la cárcel se quería matar porque pensaba que él se había escapado. Sin embargo, le dijo que le hizo una pregunta y le dijo: ¿cómo puedo ser salvo? Y en Hechos 16:31 dice: ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La manera de ser salvo, para que nosotros tengamos la idea clara, no es por lo que digamos con la boca, no es por repetir una oración, que eso se llama la oración del pecador, pero en otra ocasión hablaremos de ella. Sin embargo, la manera de ser salvo es por creer en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz, es recibir el Evangelio y creer en él. Dice: y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que, mi querido amigo y oyente, gracias por vernos. Esperamos que sea de edificación para ti y para tu casa, que vengan tiempos de refrigerio a tu casa, a tu vida, a tu corazón, y vengas a Jesucristo. Cree en el Evangelio, cree en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Él pagó por nuestros pecados, fuimos comprados por precio. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así que, mi querido amigo y oyente, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima. Gracias.